Bendiciones para todos. Dios les continúe bendiciendo porque ustedes están más que bendecidos. Si no lo sabía, entérese. Así que bienvenido a este espacio, como todos los jueves, viviendo de la mejor manera, donde recibimos herramientas y enseñanzas fundamentadas en la palabra de Dios que podemos aplicar en nuestro día a día. Esa palabra de Dios que permite también que nosotros podamos ver de una manera clara aquellas condiciones que hay en nuestra vida que de alguna manera obstaculizan lo que Dios quiere hacer en nosotros y esas condiciones que impiden un mayor crecimiento en nuestras vidas. Quisiera compartir hoy con usted que se ha conectado, así que ponga toda su atención, un mensaje, una enseñanza que se titula La influencia no me sana. Y está fundamentada esta enseñanza en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 19. Luego usted lo puede leer con calma en su casa porque es una lectura muy aleccionadora, como toda la lectura de la palabra de Dios. Hechos reales que nos permiten a nosotros en este tiempo presente aprender muchas lecciones que edifican nuestra vida. Siempre que puedo, le digo a las personas que Dios nos ha dejado su palabra, aún con las personas que han cometido errores, están plasmadas allí para que nosotros podamos aprender de los errores de otros. Creo que eso sería lo mejor, no aprender de nuestros errores, sino de los errores de otros. Creo que eso es sabiduría más que inteligencia. Y cuando nosotros vamos allí a Segundo de Reyes, capítulo 5, versículos, como les dije anteriormente, del 1 al 19, leemos el relato de un hombre llamado Naamán. Naamán quiere decir agradable. ¿Qué sugiere esto? Que Naamán era un hombre bien agradable, que quizás le caía bien a todo el mundo. Él era un hombre sirio y era el capitán de los ejércitos del rey Ben-Hadad II en tiempos de Jorán, rey de Israel. Cuando nos vamos al versículo 1 de la lectura, podemos ver allí claramente, por la posición que tenía Naamán, él era un hombre estimado y grande delante del rey, porque a través de él Dios le había dado salvación a Siria. Él había sido un instrumento de Dios para traer salvación a Siria. Y creo que de alguna manera dejar algunas enseñanzas y disciplinas a la nación de Israel. Dice también que era un hombre valeroso en extremo. Y si él era muy estimado por el rey, también quiere decir que era una persona leal, era una persona muy valiente y también muy patriota. Pero Naamán tenía un problema oculto, que quizás aquellas personas cercanas a él solamente conocían o sabían. Y aunque él tenía distinciones sobresalientes, como las que describe la palabra de Dios, y aún otras que no están plasmadas allí, él tenía una condición. Él era un hombre leproso. ¿Qué significaba esto? ¿O qué significaba para este tiempo la lepra para una persona? Significaba que le esperaba un futuro muy triste, no solamente de sufrimientos, sino también de soledad, ya que para ese tiempo la lepra era incurable, no tenía cura y el cuerpo de la persona se iba cercenando por la enfermedad progresivamente. Y como era una enfermedad altamente contagiosa, los que la padecían tenían que ser aislados de por vida, lejos de su familia, lejos de sus amistades y todas las cosas quizás por las cuales ellos habían trabajado toda una vida. Y no importaba cuán exitoso o influyente era Naamán, él era un hombre leproso. Era una condición que no solamente iba a acabar con su carrera militar, sino también
con su vida, pero de manera progresiva. Una enfermedad muy triste. Como les dije, él tenía muchas cualidades, tenía talentos, tenía influencia, tenía también mucho prestigio. Pero además de la lepra, también tenía una condición interna, que quizás era desconocimiento también de muchas personas. Pero sabes que iba a salir a flote cuando llegara el momento donde él fuese confrontado a través de Dios o por Dios. Porque fíjense, la mayoría de nosotros consideramos de alguna manera que los problemas mayores son los problemas externos, aquellos que son notorios, aquellos que se ven. Pero por lo general, lo que no se ve no es, o lo que se ve no es el problema, sino la manifestación de la raíz de un problema, de una condición. Como dijo un cantante por allí, muy conocido por muchos, el problema no es el problema. Y muchas veces nos vemos atacando condiciones que simplemente son la manifestación de una raíz interna que está produciendo ese fruto en nosotros. ¿Qué representa Naamán? ¿O qué nos puede enseñar este hombre entre muchas cosas? Representa una imagen de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque podemos tener talentos, como ya les dije, podemos tener éxito, influencia, la admiración de las personas, el cariño de muchos, pero también poder tener una condición grave que nadie ve. O como quizás en el caso de Naamán, pocos conocen, pero que se va extendiendo a cada una de las áreas de nuestra vida y tarde o temprano, si esa condición no se trata, terminará arruinando nuestra vida. Así que creo que no debemos subestimar aquellas condiciones que están dentro de nosotros, que nos limitan, que nos retrasan, porque quizás nos hemos acostumbrado a ellas, porque han estado tanto tiempo con nosotros. Y de alguna manera hemos hecho tantas cosas para superarlas, para erradicarlas de nosotros de manera infructuosa. Por eso, para usted y para mí, es ese mensaje hoy, es este mensaje hoy. Porque hay condiciones internas, escuche bien, que crean situaciones externas. Lo que somos por fuera es el reflejo de lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Pero a veces queremos tapar la condición con la posición. Queremos tapar la condición con el carisma, con los dones, con los talentos o con la influencia. Tarde o temprano, de alguna manera, eso va a brotar en nuestra vida. Es por eso que por nuestro bienestar, Dios, escuche bien, siempre va a propiciar situaciones que nos van a confrontar para que podamos ver la condición que no nos permite avanzar, la condición que nos está limitando y que también de alguna manera está causando deterioro en nuestra relación con otras personas. Porque si Dios no lo hace de esta manera, como también les he expresado muchas veces, sabes, en condiciones normales, esta condición no va a salir. Y aquello que nosotros no logremos identificar en nuestra vida, jamás seremos libres de eso. Es por eso que cada vez que Dios nos confronta, nosotros debemos tomar una decisión con lo que estamos viendo dentro de nosotros. O aceptamos o reconocemos que realmente tenemos una condición o nos acostumbramos a vivir con ella. Pero sabes, siempre te va a limitar si tú decides lo segundo. Y tarde o temprano, como te dije, esa condición va a arruinar tu vida. Las buenas noticias son que lo que resulta imposible para nosotros, de poder lidiar, poder sanar o poder ser libre, Dios lo puede hacer. Porque para Él nada, absolutamente nada es imposible. Así que si el diablo le ha dicho a usted muchas veces,
te vas a morir de esta manera, con esta condición, lidiando con esto una y otra vez. Usted declare una y otra vez por la palabra de Dios que es la verdad. Lo que es quizás imposible para mí, para Dios todo es posible. Y si nosotros creemos, veremos la gloria de Dios manifiesta en nuestras vidas. En el versículo 2 y 3, avanzando, dice allí el relato que había una joven esclava que había venido a Siria porque ella había sido llevada cautiva de Israel por las bandas que habían salido de Siria para Israel. Y esta joven había sido arrancada de su seno familiar, era una jovencita. Pero ella conocía lo que estaba sucediendo allí en la casa de Naamán. Quizás lo que algunas personas desconocían o lo que ellos querían ocultar a otros, ella lo conocía. Porque siempre los más cercanos a nosotros son los que nos conocen. Si usted le quiere preguntar a alguien por mí, no le pregunte a los discípulos, no les pregunte a las demás personas, a los amigos, a las amigas. Pregúntele a mis hijos, pregúntele a mi esposo. Así como a usted, ellos nos dirán quién realmente nosotros somos. Porque lo que muchas veces tapamos ante las demás personas queda evidenciado con aquellas personas cercanas a nosotros o que viven con nosotros. Pero fíjense, esta jovencita, a pesar de todo lo que había pasado, ella no juzgó la condición de Naamán, sino que le propuso una ayuda de una manera tan llena de misericordia. Ella no se dejó llevar por quizás el sentimiento de venganza, por haber sido llevada cautiva o arrancada de su familia, sino que ella valientemente le propuso una solución a la esposa de Naamán para él, con mucha convicción. Por eso dice en el versículo 3, esta le dijo a su señora, es decir, la esposa de Naamán a quien ella le servía, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria. Ella estaba hablando de Eliseo. Dice, fíjense, de una manera tan contundente, ella dice, él lo sanaría de su lepra. ¿Qué quiere decir esto? Que ella conocía la condición de Naamán, lo que quizás él ocultaba para otras personas. Qué bendición es cuando estamos rodeados de personas que no solamente hablen del problema una y otra vez como loro, o que juzguen, o que de alguna manera critiquen, sino que es una bendición cuando estamos rodeados de personas que buscan solucionar el problema. Muchas veces nosotros como pastores, o quizás usted allí donde en el radio de influencia donde usted está, muchas personas vienen con las situaciones, con los problemas y los describen y tantas cosas que pueden hablar acerca de la situación. Pero muy pocos llegan con una propuesta, muy pocos llegan con una solución. ¿Sabes? Esta jovencita era la excepción entre muchas personas. Por otra parte, creo que esto nos deja una enseñanza también bien particular, que nosotros no debemos subestimar a nadie, absolutamente a nadie, en la posición que esté, en la condición. Porque quizás el que tú estés desechando o la persona que tú estés menospreciando va a ser el que te va a dar la respuesta a lo que tú estás esperando. Nunca Naamán quizás creyó o esperó que la respuesta de su sanidad para su problema viniera de parte de esta jovencita que servía en su casa. Fíjense, a veces nosotros oramos por conexiones divinas y es bueno. Muchas veces le digo a las personas en medio de algo que van a realizar, que van a hacer, vamos a pedir también que Dios establezca conexiones divinas. Pero sabes, la mayoría de las personas creen que las conexiones divinas tienen que ver solamente con gente adinerada, con gente que tiene mucha influencia, mucha gente o gente que conoce a muchas personas. Dios puede usar a cualquiera.
Yo me he encontrado en lugares donde he tenido que quizás resolver algunas situaciones. Y sabes, más de una vez, la persona que hacía el mantenimiento en ese lugar o que no estaba cumpliendo una función influyente como los otros, son los que me han servido de conexión divina para poder hacer aquello que representaba una necesidad en mi vida. Así que nunca subestime a nadie. Dios puede usar a cualquiera. Esto es grandioso. Dios siempre va a tener sus formas particulares de actuar. ¿Y sabes lo que siempre me sorprende de Dios? Que por lo general, Él siempre hace las cosas como menos nosotros lo esperamos. Él es especialista en desbaratar nuestros planes y todas las cosas que a veces nosotros hacemos, porque Él tiene siempre una mejor manera de hacerlo. Él tiene su forma particular de hacer las cosas. Y sabes, en ocasiones Él mueve gente que quizás no postulan en tu lista, que tú no tienes en tu lista para que sean las personas que te ayuden. ¿Por qué? Porque Dios quiere conocer, darnos a conocer a través de otras personas su orientación y su voluntad. Ahora, ¿quién iba a pensar que una esclava tenía la respuesta para la condición de Naamán? ¿Quién iba a pensar que una jovencita, que quizás muchos pensaban que era una persona resentida, iba a mostrar tanta misericordia por aquel hombre, ¿sabes?, que comandaba el ejército, que le había arrancado a ella de su casa y la había llevado cautiva a Siria? Y nos deja ver allí en el versículo 4 y 5, que cuando esta jovencita comenta todo esto a la esposa de Naamán, ella lo comenta a él. Y ¿sabes? Él va y se lo dice al rey. Le cuenta todo lo que esta joven había dicho. Y lo que más me llama la atención es que el rey escuchó cada una de las palabras que Naamán tenía que decirle. Ambos aceptaron, aun con toda su influencia, jerarquía y poder, ambos aceptaron la recomendación de una esclava, la recomendación de una jovencita. ¿Por qué? Porque tanto Naamán como el rey Ben-Hadad, un rey tan poderoso, reconocieron que ellos estaban en una posición donde no podían hacer absolutamente nada, aun cuando tenían todo el poder, aun cuando tenían todo el dominio sobre muchas naciones. Ellos no podían hacer nada, pero Dios les iba a demostrar que Él sí podía hacerlo. Eso no se te olvide. Porque muchas veces estamos rodeados de personas que imposibilitadas aún nosotros mismos para hacer tantas cosas, pero no debemos olvidar que lo que es imposibilidad para nosotros es una gran posibilidad para nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Celebro la grandeza de nuestro Dios. Y sabes, son momentos como estos, así como se encontraba Naamán, la esposa, y también el rey de Asiria. Son estos momentos en donde nuestra vulnerabilidad y esa limitación también humana se hace evidente. Cuando nos enfrentamos a situaciones que van más allá de nuestra fuerza, más allá de nuestro intelecto, más allá de nuestro poder. Porque, ¿sabes? Siempre nos vamos a enfrentar a cosas y situaciones que no vamos a poder manejar, pero nuestro Dios sí. Y dice en el versículo 6, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas. Fíjense, Ben-Hadad le hizo unas cartas a Naamán para que se las diera al rey de Israel. Dice, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti, a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Es decir, el rey no había entendido.
porque el hombre natural no puede entender las cosas que son del espíritu. ¿Sabes? No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Él no entendía que no era el rey de Israel que iba a sanar. Él creía que era el rey de Israel que iba a sanar a Naamán. Y fíjense, cuando el rey de Israel, Jorán, usted lo puede ver allí, él lee las cartas, dice que rasgó sus vestiduras y se molestó muchísimo porque obviamente era algo que estaba fuera de su alcance, era algo que estaba fuera de su poder, de su dominio. Y también él estaba considerando que esto era una provocación del rey de Asiria contra él. Pero en el versículo 8, me gusta muchísimo este versículo 8. Y usted puede subrayar allí en su Biblia si acostumbra a hacerlo. Dice en el versículo 8, deja ver que cuando Eliseo se enteró de esto, que el rey había rasgado sus vestiduras y la respuesta que había tenido ante la carta del rey Ben-Hadad, él mandó a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí. Es decir, que Naamán venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué le quiso decir Eliseo al rey? Quizás, rey, tú crees que Dios no puede sanar leprosos, que Dios no puede obrar milagros, pero envíalo a mí y te demostraré lo contrario. Te demostraré cómo Dios puede obrar milagros y no solamente limpiar un leproso, sino muchas cosas más. Gloria a Dios. ¿Sabes? La revelación del poder de Dios no solamente iba a ser para Naamán, sino también para el rey de Israel. Este rey que le había dado la espalda a Dios y era un rey incrédulo, a pesar que era el rey de Israel. ¿Cuántas veces asumimos la misma posición del rey Jorán? ¿Cuántas veces demostramos con nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestra falta de fe y nuestra incredulidad? Y nos ponemos a llorar muchas veces, a rasgar nuestras vestiduras, como si Dios estuviera impedido para hacer algo. Recuerde, como le dije al principio, lo que es imposible para usted es posible para Dios. Amén. Pero gloria a Dios porque hay gente que se atreve a creer. Y quiera Dios que usted y yo seamos de esas personas atrevidas a creer todo lo que Dios puede hacer. Ahora, Naamán había ido a la persona incorrecta. Él debió haber ido directamente al profeta, el hombre que tenía la palabra y la revelación de Dios. Pero él fue al rey, a la persona incorrecta. Y sabe, el rey Jorán también era como él. Era una persona que estaba tapando su condición con la posición que tenía. Como les dije al principio. Así lamentablemente hay muchas personas tapando su condición con el estatus, quizás con las influencias, con el carisma, con el don, aún con el mismo ministerio, tapando condiciones con la posición o por la posición que tiene. Pero Eliseo no solamente tenía posición como profeta, sino era el hombre que tenía la revelación. Y escuche bien esto, cuando usted tiene la revelación, cuando usted y yo tenemos la revelación de parte de Dios, también tenemos la solución para el problema. No se le olvide eso. Por eso, nuestra primera instancia siempre debe ser buscar a Dios, porque Él tiene respuesta para todo. Cuando usted y yo tenemos la revelación, tenemos la solución del problema. Por eso Eliseo tenía la solución del problema de Naamán. Y dice el versículo 9, y vino Naamán con sus caballos,
con su carro, se dio cuenta que no era el rey de parte del rey Jorán, que iba a recibir el milagro de sanidad. Y luego fue donde estaba Eliseo con sus caballos, con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo quizás para impresionarlo. Llevó todo parte de su poderío. Y no solamente con sus caballos, sino que llevó una fortuna para ofrecérsela al profeta. Y algunos estudiosos dicen que esa fortuna estaba valorado con todo lo que llevó, el oro, la plata, los vestidos, todo. Estaba valorada en más de $1,500,000. Imagínense la gran fortuna. Pero dice el versículo 10, entonces Eliseo, que no era un hombre que se dejaba impresionar, yo creo que tenemos que aprender mucho de él. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos impresionar por las cosas externas? ¿Y saben lo que hace eso? Corrompe nuestro corazón. Cuando nos dejamos impresionar por las cosas, nuestro corazón tiende a corromperse. Entonces dice el 10, que Eliseo le envió un mensajero. No fue él. Le mandó un mensajero al capitán del ejército sirio. Con este mensaje, valga la repetición, ve y lávate. Ve y lávate, es decir, anda a bañarte. Ve y lávate 7 veces en el río, ni siquiera una. 7 veces en el río Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y dice el versículo 11, escuche bien, que esto está bien interesante. Y Naamán se fue enojado, se fue bien molesto diciendo, he aquí, yo decía para mí, fíjense las expectativas que tenía él, yo decía para mí, saldrá él, es decir, el profeta. Va a salir el profeta y él va a estar de pie después que se arrodille delante de mí, se va a parar, invocará el nombre de Jehová su Dios y luego alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Era lo que él había planificado, lo que él había concebido en su mente. Naamán había planificado totalmente cómo sería su sanidad. Y sabes, él se ofendió cuando el profeta le dio una solución que no encajaba con sus planes ni con su estatus. Porque él era el gran general de los ejércitos de Asiria. Y cuando Eliseo le da esta respuesta, él se molestó muchísimo. ¿Y cuántas veces nos molestamos con Dios? O nos molestamos con las personas cuando nuestras expectativas, lo que nosotros creemos, lo que idealizamos, no son cubiertas. Porque muchas veces, como Naamán, queremos exclusividad. Por eso nos golpea tanto, ¿sabes? Cuando nos rechazan. Cuando creemos que las personas no nos están dando el puesto que nosotros merecemos. Y sabes, eso se ve hasta en situaciones tan cotidianas. Como cuando muchas veces estamos reunidos aquí en la congregación y vienen los servidores con tanto amor, con tanto cariño y les indican a las personas el asiento donde van a estar. Y sabes, se voltean así casi como Linda Blair en El Exorcista y se los quedan mirando y les dicen, yo me siento donde yo quiera. ¡Qué humildad! Entonces fíjense, hasta en esas cosas sale a relucir lo que está dentro de nosotros. Que muchas veces queremos exclusividad. Queremos lo mejor para nosotros, donde seamos más vistos, donde sea un lugar de estatus o de posición. Queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, así como Naamán. Por eso se ofendió tanto. Naamán quería que las cosas se hicieran a su manera, pero ¿sabes? Dios le desbarató el show de una manera contundente. Pero, ¿qué era lo que buscaba Eliseo con estas instrucciones tan extrañas?
porque él pudo haber salido, hubiera declarado la palabra, lo hubiera tocado, bueno, tantas cosas que él hubiera hecho. Pero, ¿sabes? Le dio unas instrucciones bien raras. ¿Por qué Eliseo hizo esto? ¿Sabes por qué? Porque Eliseo, o Dios a través de Eliseo, quería exponer el verdadero problema de Naamán. Que Naamán viera cuál era su problema mayor que la lepra. Y el problema mayor que la lepra era el orgullo. ¿Cuál es nuestra reacción cuando las cosas no salen como queremos? ¿Qué es lo que sale de nosotros? Eso es lo que Dios quiere tratar. Eso es lo que Dios quiere procesar en cada uno de nosotros. Porque el orgullo siempre se va a oponer al plan de Dios. Por eso muchas veces hay tanta terquedad cuando Dios dice algo. Siempre se levantan las personas que cuestionan lo que Dios ha dicho y empiezan a publicarlo por todas partes. ¿Sabes? El orgullo siempre se va a oponer a los planes de Dios. Siempre va a desafiar lo que Dios ha dicho. Siempre va a estar en contra de la voluntad de Dios. Es por eso que las personas orgullosas nunca están de acuerdo con nada. Todo lo critican, todo lo cuestionan. Las personas orgullosas siempre están viendo condiciones y situaciones en otros. Por eso siempre critican, por eso siempre murmuran. Y quizás no se dan cuenta que están llenos de lepra. Entonces, para que Dios pueda hacer algo en el hombre, ¿qué es lo primero que debe hacer? ¿O qué es lo primero que Dios hace? Derribar el orgullo. Antes de que Naamán recibiese su sanidad, primero tenía que ser derribado el orgullo, porque la lepra no era el verdadero problema, sino el ego tan obeso que tenía Naamán. Por eso lo que precede a la sanidad, no solamente física, sino emocional de nuestra vida, lo que precede a la sanidad en cualquier área, siempre va a ser el reconocimiento a través de la humildad. Y sabes, la solución que le planteó Eliseo a Naamán le pareció una falta de respeto, de acuerdo a la investidura que tenía. Sabes, en una oportunidad, recuerdo hace ya un tiempo, que vino una persona a visitarnos aquí a la congregación. Una persona que le servía al Señor, como todos, pero era de otra congregación y no sabíamos que estaba entre nosotros. Y sabes, antes de terminar el servicio, esta persona se fue terriblemente ofendida porque no lo nombramos aquí en el púlpito para darle los saludos y la bienvenida. Fíjense que como situaciones a veces tan sencillas como esta permiten que aflore la condición que hay en nuestro corazón. Por eso la solución, ¿sabe? A propósito que le planteó Eliseo a Naamán, le pareció una falta de respeto de acuerdo a su investidura, al renombre que él tenía en todas las naciones circunvecinas de Israel. ¿Por qué? Porque el orgulloso siempre va a querer exclusividad. Entonces, Dios nunca va a reforzarnos una conducta negativa. Jamás. ¿Sabes? Nosotros somos sus hijos y Dios no tiene niños malcriados. Por eso Dios aplica la disciplina a cada uno de nosotros, porque Él nunca va a reforzar ninguna conducta negativa en nosotros. Y Él va a permitir situaciones que nos confronten para que seamos cambiados y para que seamos tratados. No hay otra manera. ¿Sabes? Naamán estaba acostumbrado a ser honrado, a que todas las personas le hicieran pleitesía, ovaciones. Pero se encontró con uno que no era lisonjero. Se encontró con el hombre de Dios que no se dejaba deslumbrar por lo que él tenía, ni por la posición que tenía.
Y sabes, cuando Eliseo ni siquiera lo recibió, sino que mandó un mensajero, esto le ofendió terriblemente. Porque quizás Naamán consideraba que como era bueno, como Dios también lo había usado para traer victorias a Siria a través de su mano, todas las cosas tenían que hacerse a su manera. Por eso muchas personas también se ofenden con Dios, porque consideran que como le están sirviendo en la obra del Señor, como están sirviendo dentro de una congregación, consideran que los pastores y los líderes tienen que hacer las cosas a su manera porque ellos le están sirviendo al Señor, porque están prestando un servicio para Dios y Dios tiene que hacer las cosas a su manera. Y dice en el versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, porque Naamán dijo, me voy, como cualquier niño malcriado. Usted sabe que aún siendo adultos nosotros podemos hacer pataletas. Naamán hizo su pataleta. No le gustó la recepción de Eliseo y él dijo, entonces me voy. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, los criados eran más sensatos que él. Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, es decir, una cosa mayor, una cosa más grande, no lo harías. ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? No te está pidiendo una cosa del otro mundo. No te está mandando a que sacrifiques 2,000 vacas, 2,000 toros. No te está mandando a que vayas y cruces la montaña 7 veces o la rodees 7 veces. No. Ellos le hicieron ver esto a Naamán. Qué bendición es para nosotros tener gente que nos hagan ver nuestra terquedad y nuestro orgullo. Porque muchas veces nos estamos privando de tantas cosas por el orgullo, por la terquedad, pero hay gente alrededor que lo está viendo y no nos los comunica. Una y otra vez estamos en el mismo error. Es como cuando, ¿sabes? La gente tiene halitosis. La gente que tiene mal aliento, todo el mundo se da cuenta que tiene mal aliento, menos el que lo tiene. Así son las condiciones muchas veces en nuestro corazón, pero debe haber alguien que se atreva a decirlo. Si Eliseo le hubiera pedido algo difícil a Naamán, Naamán lo hubiera hecho. Yo creo que sí, pero ¿sabes? Él se molestó porque no podía creer que el tratamiento para su sanidad fuera tan sencillo. Fuera algo como tan práctico. Por eso se negó a hacerlo al principio. Su orgullo no le permitía que él se fuese a bañar al río donde iban todos los enfermos. Porque para la época también, todos los enfermos se iban a bañar al río Jordán. Pero él quería un río exclusivo para él, no donde estuviera todo el mundo. Y dice el 14, él entonces descendió, él escuchó, se zambulló 7 veces en el Jordán. Qué bueno que ellos pudieron persuadirlo. ¿Sabes? Eso me hace acordar también a veces que cuando las personas vienen a pedir un consejo, pastor, pastora, líder, ¿qué puedo hacer? Y usted le dice, bueno, creo que es conveniente que ores, que es conveniente que ayunes, que ayune. Y muchas veces me los quedo mirando y digo, Dios, cuando andaban en el mundo, en el inframundo, en la roca madre, lo que le pedía el brujo lo hacían. Yo recuerdo que en una oportunidad una hermana me dijo que el brujo le dijo que le llevara una gallina negra a las 12 de la noche y se bañara en el río y lo hizo. Y ahora porque uno les dice que ayunen, que oren, la gente se ofende. La gente que muchas veces viene a pedir consejo porque quieren ser prosperados también financieramente. Muchas veces le preguntamos, ¿cómo estás con tus diezmos? ¿Estás diezmando? Porque son principios de prosperidad y la gente se ofende por eso. Pero ¿sabe? Cuando eran santeros, el santero les pedía un dineral y lo conseguían. Eran capaces de vender hasta la mascota para comprar el chivo que le pedían.
Entonces ahora se ofenden porque los pastores y los líderes le hablan de primicias, de diezmos y de ofrenda, que son principios de prosperidad. Somos como Naamán. Pero fíjense, dice que él descendió, escuchó a los siervos y se zambulló 7 veces tal cual el profeta se lo había sugerido. Y dice, conforme a la palabra de Dios. Si nosotros queremos ver lo que Dios, sabes, Él en su voluntad quiere desatar para nuestras vidas, debemos hacer las cosas tal cual Él las manda, no a medias. Porque a veces queremos hacer las cosas a medias y tener resultados óptimos o que Dios nos bendiga. Y dice que Él, conforme a la palabra del varón, tal cual, dice, su carne se zambulló y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio totalmente. Y nos deja ver el pasaje que Naamán fue limpio totalmente. ¿Sabes? Porque él reconoció que su ego lo estaba pudriendo. Porque no era la lepra que estaba acabando con su humanidad, sino era el ego tan inflado que tenía, el orgullo. Y Dios no solamente lo sanó de su lepra, sino que también a través de esta confrontación, esta manera tan peculiar de hacer las cosas, quebrantó su soberbia, que lo llevaba siempre a exigir privilegio. El milagro se realizó sin ni siquiera estar el profeta allí. Usted ve que él dio la instrucción, le dio la instrucción que él fuese allí al río Jordán. El profeta no estaba allí, como una prueba absoluta de la intervención de Dios. Ese era un varón de Dios. ¿Cuántas veces nosotros queremos quedarnos con gloria? Porque queremos hacer las cosas de una manera tan sensacionalista que casi que pedimos luces, que casi que pedimos máquina de humo, como para que la gente considere que lo que se está produciendo en ellos viene de nosotros y no de Dios. ¿Sabes? Eliseo se apartó totalmente para que Naamán reconociera que era un milagro sobrenatural que había venido de parte de Dios. Eliseo no se quedó con ningún tipo de créditos, permitiendo que Naamán viera que la fuente de su milagro no era el profeta, sino Jehová de los ejércitos. Eso merece un aplauso. Si estás allí acompañado solo, dale un aplauso a Dios. ¿Sabes? Si Eliseo lo hubiera hecho a la manera de Naamán, él se hubiera quedado con todos los créditos, con todos los laureles, como dicen. ¿Y sabes lo que hubiera pasado? Su orgullo, su ego se hubiera puesto más obeso, hubiera crecido más. Pero Naamán lo hizo a la manera de Dios. ¿Lo estamos haciendo a la manera de Dios? Usted y yo lo estamos haciendo a la manera de Dios. ¿Estamos siguiendo la instrucción de Dios o lo estamos haciendo según nuestra planificación? Naamán quedó limpio por dentro y por fuera. Qué bueno, qué bendición. Es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. A veces luchamos solamente por dar una buena impresión, por tener buena reputación. Es importante, obviamente. Pero, ¿sabes? Descuidamos las condiciones internas que hay dentro de nosotros, que de alguna manera lleva a exteriorizar otras. Cuando vengamos delante de Dios, debemos hacerlo siempre bajo las condiciones de Dios y no bajo las nuestras. Porque a veces queremos ser sanos, a veces queremos obtener lo que queremos de parte del Señor bajo nuestras condiciones. No vamos a obtener nada. Si queremos obtener algo y si queremos venir delante de Dios, tenemos que hacerlo bajo sus condiciones. No podemos seguir en esa posición de orgullo. No podemos ser orgullosos y al mismo tiempo confiar en el Señor. Eso no da resultado. Cuando confiamos en el Señor, estamos declarando nuestra humildad y nuestra humillación delante de Él, reconociendo que Él está por encima de todo y aún por encima de nosotros mismos. Y si queremos confiar en Él, debemos abandonar toda soberbia.
Si usted y yo somos de los que decimos, no soy orgulloso, no soy soberbio, yo creo que lo somos más que todos, si nos reconocemos. Siempre salen esos vestigios de soberbia en nosotros. Y no podemos pasarlo por alto porque Dios le pone la mano en la frente al soberbio, pero da su favor y su gracia al humilde. Creo que debemos recordar siempre que cuando Satanás se volvió orgulloso, se volvió no solamente desafiante ante la autoridad de Dios, sino que se volvió también independiente, considerando, así como el orgulloso, que no necesitaba de Dios. Por lo tanto, el orgullo, escúchelo bien, siempre va a ser un enemigo de Dios. El orgullo fue engendrado en las mismas entrañas de Satanás. Nació de él, es diabólico, debemos verlo de esa manera. Por eso el mismo orgullo es enemigo de Dios. El orgullo endurece el corazón del hombre, lo aparta de Dios. Y sabes, el orgulloso siempre terminará mal. Nunca va a terminar bien. Lo deja ver la palabra de Dios. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, nos estamos privando que Dios intervenga. Si Naamán lo hubiera hecho a su manera, jamás hubiera recibido su milagro. Pero, ¿sabes? Él reconoció que debía someterse a la manera de Dios. Debemos reconocer también si hay algún vestigio de lepra en nuestra vida, que ha invadido nuestra vida, porque ella va a detener nuestro avance y nuestro crecimiento. Ella cercenará también nuestra comunión con Dios y detendrá nuestras bendiciones. Usted puede notar que en la palabra de Dios la lepra siempre está asociada con lo que es el orgullo. Cuando usted lee en el libro de los reyes, usted puede ver que el rey Usías fue un hombre, sabes, que trajo prosperidad a su nación. Pero un día se volvió orgulloso, manifestó su orgullo, subestimando la labor de los sacerdotes. Y dice que enseguida la lepra le brotó en su frente. María, cuando se llenó de orgullo, quizás diciendo, solamente Dios puede hablar a través de Moisés. Yo creo que puede hablar Dios también a través de nosotros. ¿Sabe? Estuvo leprosa varios días. Y a causa de ella, se detuvo también la marcha del campamento de Dios. Y ella quedó fuera. Y vemos el caso de Naamán. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y quiero dejarte estos versículos. En Proverbios 16:5 dice, abominación es a Jehová todo alguno de corazón soberbio, ciertamente no quedará impune. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Y nos dice luego en el Nuevo Testamento, en Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Si tenemos la gracia de Dios, lo tenemos todo. Y dice, Él da mayor gracia. Es decir, que excede la gracia común. Pero Dios resiste a los soberbios. Los resiste, le pone la mano en la frente para que no continúe. Y dice, y da gracia a los humildes. Y Mateo 11:29, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, a quien estamos emulando, de quien estamos aprendiendo, siguiendo su legado, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y fíjense la bendición. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria al nombre de nuestro Señor. Y sabes, Naamán, después que fue quebrado el orgullo en su corazón, nunca más volvió a ser el mismo. Y usted lo puede ver en los versículos siguientes, que él reconoció públicamente, que el único Dios verdadero era Jehová. Jehová, el Dios de los ejércitos. Jehová nuestro Dios, a quien nosotros adoramos y a quien nosotros servimos. Y cuando él quiso pagar el favor, ¿sabes? Al profeta, el profeta no se lo aceptó. ¿Sabes por qué?
porque el profeta era una persona totalmente dependiente de Dios. Y él tenía que dejar el mensaje claro a Naamán: no tienes que pagar, ¿sabes?, para obtener el favor de Dios. Y luego nosotros vemos que el siervo de Eliseo lo que hizo, se los voy a dejar allí en interrogante para que usted lo vea, bien interesante, lo que le sucedió. Pero sabes, esto era lo que quería resaltar, que nosotros podamos ser cada día hombres y mujeres humildes. Y la humildad viene de un corazón que reconoce su total dependencia de Dios. Recordemos que Dios da gracia al humilde, pero al altivo siempre lo va a mirar de lejos. Permitamos que Dios, en su soberanía y en su manera sabia de hacer todas las cosas, disponga y nosotros hagamos según lo que Él ha pautado, no según nuestros planes, sino según su dirección todos los días de nuestra vida. Así que te bendigo en el nombre del Señor y recuerde que la mejor manera de hacer las cosas y tener éxito es hacerlo a la manera de Dios. Podemos tener mucha influencia, podemos tener mucho éxito en muchas cosas, pero siempre va a haber algunas situaciones donde ellos no podrán salir a favor de nosotros. En todo momento debemos depender de Dios.